Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Barrio, soy médico, hace unos cuantos años que estoy en la escuela. Y bueno, un gusto estar acá nuevamente con esta clase de riesgo a bordo. Quiero hacer mención al equipo que hizo, que digamos, construyó esta clase que van a ver hoy. Por un lado, Ariel y Eduardo nos dan asistencia técnica con el manejo de internet, de las redes, el traspaso de los test y toda la información que los alumnos reciben, así que bueno, y apoyo a nosotros que no estamos tan duchos. Por otro lado, Raúl y Karina, que la verdad que yo les di 8 hojas manuscritas y ellos hicieron con su técnica, lo convirtieron en imágenes. Por otro lado, Alejandro, que fue el que editó los videos que van a ver al final, y además ofició de camarógrafo. Así que bueno, y el que habla, que bueno, yo puse mis conocimientos técnicos en lo que es la medicina. Así que bueno, hoy me toca hablar a mí. Bueno, vamos a ver un poquito los riesgos y su prevención. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es una posibilidad que ocurra un evento, desde una pequeña lesión hasta la muerte. ¿Qué hace que la náutica, si bien no es de alto riesgo, tenga mayores riesgos que cualquier otro deporte? La realidad es que esto se produce porque uno está al aire libre y depende de factores atmosféricos, del agua, del viento, de la temperatura del sol. Eso hace que tengamos más riesgo en la práctica de este deporte. Acá vemos agua, viento, temperatura, radiación solar. Entonces, básicamente lo que tenemos que tener en claro es que si nosotros hacemos una buena prevención, nada de lo que es un riesgo se va a convertir en un hecho traumático para la salud de cualquiera de los tripulantes de la embarcación. Vamos un poco a definir qué es prevención. Vamos a hablar ahora de prevención primaria. Es la medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda un hecho considerado negativo. O sea, es lo que yo puedo hacer anticipadamente para que el riesgo no se transforme en un hecho traumático. Como dijimos, acciones que realizo antes de que el riesgo se transforme en un problema de salud. La prevención secundaria es cuando el hecho ya está producido, yo lo que voy a hacer es tratar de detener o retrasar el problema de salud ya existente. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora de los problemas que podemos tener durante la navegación que no ponen en riesgo la vida. Una de las cosas más frecuentes que nosotros, seguro cualquiera de nosotros hemos sufrido a bordo después de descender de la embarcación, es el mareo. El mareo es
por definición, la definición más, digamos, más ajustada y más fácil que encontré es sensación de movimiento. ¿Mm? Es una sensación de movimiento. Si bien uno no se está moviendo, porque hay mareo de tierra, uno siente que se está moviendo. En el equilibrio de una persona, o el equilibrio de una persona depende de varios factores. Uno es el cerebelo, otra es la visión, otra es el oído y otro unos receptores que hay a nivel cervical. Todo ese conjunto hace que nosotros estemos en equilibrio. Cuando nosotros navegamos, nosotros estamos arriba de una embarcación, no movemos los pies, sin embargo, nuestros pies se mueven, porque el barco se mueve. Este mensaje que nosotros le damos al cerebro, el cerebro no lo entiende y entonces empieza a haber un cortocircuito entre los diferentes sistemas que hacen que el mareo se produzca. Cuando nosotros, por ejemplo, andamos en bicicleta, nosotros movemos las piernas, entonces el cerebro dice, no, yo me estoy moviendo todo, ¿correcto? Un ejemplo parecido a lo de la navegación es andando en auto, uno puede, cuando uno fija la visión, o sea, uno está leyendo algo, también puede marearse, ¿sí? Porque el cerebro dice, ¿cómo? Yo estoy fijando la visión, pero resulta que a mi alrededor, ¿sí? En mi campo visual hay cosas que se mueven, ¿sí? Bueno, esa descoordinación produce el mareo, ¿sí? Hay gente que se marea siempre y gente que no se marea nunca. Hay muchas cosas folclóricas que se dicen, bueno, hay que comer antes de embarcarse, después tomar esto, tomar... La realidad que la sensibilidad particular de cada persona hace a que uno se maree o no. Entonces, uno sabiendo que es sensible o no, ya puede actuar y puede prevenir la situación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para prevenir el mareo? Bueno, nosotros ante una, por ejemplo, una travesía o una navegación de ciertas cantidad de horas, que puede ser un cruce a Colonia, nosotros tenemos que evaluar varias cosas. Primero, sensibilidad particular del tripulante. Yo sé que me mareo siempre. Bueno, ya estoy en problemas. Condiciones meteorológicas. No es lo mismo tener la ola de jeta, que uno tiene que ir haciendo bordes, que la ola por la letra, por otra vez. Entonces, condiciones meteorológicas, intensidad del viento, oleaje como llamamos, tiempo de navegación, no es lo mismo navegar 8 horas que 1 hora. Y otra cosa que la persona antes de embarcarse debe evaluar, si tiene que tomar medicación previa. Si es un día que hay mucha ola, mucho viento, la navegación va a ser prolongada y la persona es sensible, la medicación que habitualmente se toma es el Dramamine. El Dramamine es el dimenhidrato. Es un sedante, en realidad es un antihistamínico, que lo que va a producir va a ser sedación, produce sueño, y además previene el mareo. Una vez que el mareo está instalado, difícilmente se pueda, digamos, mejorar. O sea que lo que hay que hacer es prevenir el mareo. Una vez que el mareo está instalado, ¿sí? Nosotros podemos, digamos, decir, bueno, ya me mareé, tomé todos los recaudos, pero ya me mareé. Bueno, puede, supónganse que en el medio de una travesía cambiaron las condiciones meteorológicas, me empiezo a marear, bueno, ahí puede tomarse
también el Dramamine. Hay otros medicamentos, el Aeromar, que es escopolamina, que es otro medicamento que se consigue, en general en Uruguay se consigue. Después hay otras alternativas, medicamentos homeopáticos, como unos granitos, unas agujitas que se ponen en la oreja también, pero bueno, son varias cosas, ninguna es totalmente efectiva, en realidad, ¿está? Acá vemos personas mareadas. El mareo puede dar vómitos o náuseas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos náuseas o vómitos? ¿Qué es lo que podemos hacer, digamos? Bueno, en realidad también forma parte de los comentarios que realizan los navegantes. Bueno, sí, yo cuando me mareo como con el estómago lleno, en realidad me mareo menos con el estómago... Bueno, en realidad eso no tiene un asidero médico. Lo cierto es que si uno está mareado y está con náuseas, es probable que comer le haga peor o tomar algo. Y si está con vómitos, ni que hablar, digamos, ¿no? Así que bueno, ¿y qué voy a hacer yo, ¿no? Para prevenir un poco digamos, una vez que el mareo está instalado, ¿qué puedo hacer yo, no? En realidad, depende cómo sea de intenso el mareo. Si el mareo es leve, en realidad lo que siempre, digamos, mejora o retarda que el mareo se agrave es estar en cubierta mirando el horizonte hacia adelante, no mirando un objeto fijo. Timonear que a la persona en realidad lo va a distraer, y eso va a hacer que desconecte su sistema nervioso de todas las demás conexiones, ¿sí? Entonces, eso también favorece bastante, mientras que el mareo sea leve. Si el mareo es muy intenso, la persona lo único que va a querer es estar acostada, con los ojos cerrados, con muy poca luz, y la ingesta de líquidos o comidas depende prácticamente de cada persona. Hay gente que dice, bueno, dame un café, dame un té, tengo ganas de comer algo. Bueno, eso es muy variable, no hay una conducta exacta y precisa. Como les dije, una vez que está instalado el mareo, puede darse un comprimido de Dramamine cada 8 horas y evitará que se intensifique. Y además, como es un antihistamínico, le va a producir sueño y lo va a relajar. La persona lo único que va a querer es volver lo antes posible a tierra. Muchas veces ocurre el mareo de tierra, que es un mareo que cuando nosotros estamos navegando no nos damos cuenta, pero cuando estamos en tierra, ahí lo sentimos. En general es menos intenso que el mareo estando navegando. Bueno, ahora vamos a pasar a ver heridas. ¿Qué es una herida? Una herida es una lesión de la piel o mucosa accidental o intencional que provoca un cambio en la coloración y característica de los tejidos, aunque no haya pérdida de la continuidad de ellos. Es decir, una herida no es solo un corte, no es solo un corte. La herida puede ser un golpe, ¿sí? Hay muchísimas clasificaciones de heridas, muchísimas. Pero básicamente, y para, digamos, para toda la gente, las heridas en general que nosotros conocemos son las cortantes y las contusas. Las cortantes, como la palabra lo dice,
se producen por un objeto que tiene filo en uno o en dos de sus lados, ¿sí? Y la herida contusa es producida por un objeto romo, o sea, son los que llamamos golpes habitualmente, ¿sí? ¿Qué hacemos con una herida? ¿Sí? ¿Qué hacemos con una herida? Bueno, acuérdense que, esto ya lo vamos a mencionar nuevamente, pero que una gota de sangre tiñe 1 litro de agua. La sangre asusta mucho, pero en general, salvo un traumatismo grave con una laceración de una arteria que rara veces ocurre, sino la muerte por una pérdida de sangre no es una de las cosas más frecuentes. Entonces, ¿cómo evaluamos si podemos actuar nosotros arriba del barco con una herida cortante o no? Bueno, la herida tiene que tener menos de 10 centímetros, no ser muy profunda. Esto es difícil de evaluar por una persona que no sea médico, es difícil, porque depende en el lugar donde esté que la herida es difícil de evaluar si es poco profunda o muy profunda. Lo cierto es que para tener un parámetro es que no se tiene que ver el tejido que está abajo, que es un tejido como celular subcutáneo de otra característica diferente a la piel. Pero bueno, solo la persona que ha visto una herida puede discernir esta situación. Otra cosa es que para uno poder actuar, el sangrado tiene que ceder solo o disminuir en 2 o 3 minutos. Es decir, nosotros tenemos una herida menor de 10 centímetros, no es profunda, y el sangrado se detiene o sangra menos en menos de 3 minutos, ya podemos actuar. Limpiamos con agua y jabón, el jabón es uno de los mejores antisépticos. Tratamos de juntar con los dedos los bordes de la herida, y si tenemos la suerte de llevar en el botiquín la gotita, que es el cianocrilato, le ponemos, y si no con el tape, que en todo barco hay tape, primero cubrimos con gasa, podemos poner una venda, y después con el tape apretamos, y eso va a hacer que los bordes se junten, va a retrasar el hematoma, porque vamos a apretar, y conjuntamente con el hielo, cada 20 minutos, o sea, le pongo 20 minutos, descanso 20 minutos y le pongo 20 minutos, así. Vamos a tener solucionado el problema de la herida cortante. Si la herida es mayor de 10 centímetros, es profunda y no cede el sangrado, ya no podemos resolverla a bordo. Herida contusa, un golpe. Básicamente hielo local en la zona, también 20 minutos, y analgésico. En general, lo que se llena el botiquín es paracetamol o ibuprofeno. Se pueden dar ambos cada 8, cada 6 horas sin problema. Bueno, otra de las lesiones que ocurren que no hacen peligrar nuestra vida son las quemaduras. Las quemaduras que se producen en navegación son básicamente radiación solar, fricción de los cabos sobre las manos y durante la preparación de las comidas. A ver, la radiación solar, nosotros tenemos que tener en claro que cuando nosotros salimos a navegar un sábado o un domingo, mientras subimos al barco, armamos el barco, salimos, volvemos, y hay que desembarcar y dejar todo el barco como lo encontramos, no vamos a estar menos de 5 horas expuestas al sol, seguramente. Y cuando uno habla de una navegación a Colonia, por ejemplo, en el viaje de instrucción, uno se embarca a las 6 de la mañana y permanece en el barco, llega a Colonia, come en el COP y demás, y bueno, y si uno realmente toma el tiempo de cuántas horas estuvo,
realmente pasan las 12 horas, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos prevenimos de la radiación solar? Bueno, a ver, tenemos que tapar nuestra cabeza, cubrirla, las orejas. ¿Cómo hacemos esto? Con los gorros de ala ancha, o los gorros con visera y con la tela que cubre atrás la nuca y las orejas, que son los gorros de la Legión extranjera. En general estos tienen protección UV y son de secado rápido. Con respecto a cómo cubrir del cuello para abajo, bueno, ustedes van a ver que en general que la gente que corre regatas, en general usa remeras también UV de mangas largas, blancas, tienen que estar todo protegido, los brazos también. Los guantes nos van a proteger las manos, no solo del sol, sino de la quemadura por cabos. Y de la cintura para abajo, nosotros tenemos también la ropa técnica, o sea, los pantalones de UV y de secado rápido, que se pueden convertir en bermudas con un cierre a nivel de las rodillas. Un sector que muchas veces se quema, son, digamos, el dorso del pie, ¿sí? En el dorso del pie, que nosotros por ahí usamos zapatos náuticos o zapatillas, pero resulta que esa parte del pie no la cubre, y en realidad es la parte que más en contacto del pie está con el sol, porque está mirando prácticamente al sol, ¿sí? Entonces, eso se resuelve con medias. Hay que usar medias, porque esa parte del pie es muy sensible y duele bastante. ¿Cómo hacemos nosotros para protegernos, digamos, de la radiación solar en la cara y en los labios? Bueno, seguramente ustedes han visto que los protectores solares tienen una sigla que es SPF, que es el factor de protector solar. ¿Qué es esto? El factor de protector solar es un número que uno tiene que multiplicar por la cantidad de minutos u horas en que uno es particularmente sensible a una quemadura. Es decir, si yo en verano, en media hora, quedé muy colorado, quedé prácticamente insolado, quemado, bueno, entonces yo sé que mi tolerancia es media hora. Por lo tanto, multiplico media hora por factor 50, por ejemplo, y me da 25. ¿Eso qué quiere decir? Que poniéndome el factor 50 y dada mi sensibilidad, yo puedo estar 25 horas al sol, y en esas 25 horas sí me voy a quemar como en la media hora que no uso el protector. ¿Correcto? Si una persona tiene mayor, aguanta bastante más las quemaduras, una hora, por ejemplo, yo multiplico, ¿sí?, ese factor de una hora por 50 y me va a dar 50 horas. O sea, que a esa persona lo va a proteger durante 50 horas. ¿Se entiende esto? Yo, digamos, como concepto digo, la gente que es sensible al sol, bueno, multipliquen o dividan por 2 o multipliquen por la cantidad de minutos, o sea, le va a dar la mitad del número que tiene el factor de protector solar. Y si la persona aguanta el sol, lo multiplican por 1, o sea, les va a dar 50. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? No hay ningún problema. Todo bien por acá, dale, sin preguntas, ¿eh? Ok, perfecto, perfecto. ¿Qué pasa con los labios? El labio es una zona muy irrigada y muy sensible, con muy poca piel, y bueno, y ocurre prácticamente lo mismo. Hay que usar protector solar en los labios.
Cualquiera de los dos, tanto el protector solar para la piel como el protector labial, se tiene que renovar cada 2 horas. Más si yo estoy ingiriendo una bebida o comida, cada vez que yo como bebida, debo volver a ponerme el protector en los labios y aún no teniendo contacto con el agua, por el solo hecho de la transpiración y la evaporación, cada 2 horas me tengo que poner el protector. Bueno, otra de las cosas que nos ha pasado a muchos es la quemadura por la fricción de los cabos. Esto en general se produce cuando un cabo se suelta, cuando yo estoy con la escota de espina, tratando que esa espina que huele como yo quiero y por ahí porta demasiado, se me escapó el cabo de la mano, ahí me rozó. Si no tengo guantes, la verdad que la quemadura duele muchísimo y me va a inutilizar. Entonces, básicamente, el uso de guantes. Como ustedes saben, hay 3 tipos de guantes: de dedo completo, de medio dedo y los que tienen el dedo índice y el pulgar descubiertos. ¿Tá? ¿Qué pasa si tengo una quemadura por fricción de cabos? Hielo en el lugar y analgésicos. Acá vemos, estos guantes son de todo el extremo de los dedos descubierto. Podemos vendar. Una de las cosas que se usa mucho, básicamente en las quemaduras se usa mucho, pero también se puede usar para proteger cualquier tipo de lesión, es el tape. Digamos, en la cocina habitualmente hay el film, y se puede colocar el film o el tape, cualquiera de las dos cosas puede hacer. En realidad, lo que va a hacer nos va a proteger del dolor, ¿sí? También una gasa y una venda también nos va a proteger del dolor, más que de la infección, digamos. Pero bueno, no se olviden que el barco es un lugar donde huele a tierra, donde hay agua y demás, entonces bueno, es una forma de proteger. Bueno, otra de las cosas que ocurre a bordo es cuando nos quemamos preparando comida, calentando el agua para alguna infusión. Y esto básicamente se produce porque en una escorada, que bueno, que no estaba en nuestros cálculos, o porque el recipiente donde estamos calentando no está sujeto, y todos los barcos ustedes saben que tienen las cocinas cardánicas, o sea, acompaña el movimiento del barco y además tienen forma de agarrar esos recipientes. Por lo tanto, nunca llenar el recipiente hasta arriba, y es una cuestión un poquito de tener cuidado. Las quemaduras molestan mucho, joroban mucho, arden. Lo primero que hay que hacer en una quemadura es poner hielo lo más rápidamente posible. Eso va a frenar el proceso inflamatorio que produce una quemadura, ¿sí? Analgésicos, como les dije, ibuprofeno, paracetamol, y, como también les dije, en lo que es de las heridas, vendaje con film de cocina. En realidad, el film de cocina, la indicación precisa es para la quemadura. Acá vemos a alguien que está debe estar haciendo un guiso de papas o con papas. Hay también otra cosa que se repite mucho. Bueno, ¿qué le pongo a la quemadura? Le pongo dentífrico, le pongo macril, le pongo Nivea, o sea, hielo, hielo básicamente,
hielo, y después si tienen una crema con algún corticoide, eso puede también favorecer, pero el hielo además es anestésico. Ustedes si lo mantienen el hielo sin que les haga doler, ustedes el hielo lo tienen que sacar cuando hace doler, pero es anestésico. ¿Está? Bueno, insolación. Ale, ¿te Sí, puedo pasar dos preguntas de heridas antes de adelante. cambiar de tema? Dale, adelante. Acá me están consultando, en el caso de una herida cortante profunda, si Sí. recomendás un torniquete hasta la atención médica, y si no, también en el caso de una herida cortante profunda, ¿cuál recomendás que sea el procedimiento a seguir, ¿no? Sabiendo que, como comentaste, no lo podemos resolver a bordo en principio. Bien. La herida, o sea, la compresión de la herida es importante. Con el tape se puede hacer, es importante. Habría que, habría que detallar un poco si es una herida venosa o arterial. Debajo de la piel, lo primero que, a nivel, digamos, de los vasos sanguíneos, lo primero que hay son venas. Y después está el paquete vasculonervioso, que es a donde están las arterias. Para que se lacere una arteria tiene que ser una herida importante, digamos, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo si la herida es una herida arterial? Bueno, porque como concepto, la herida arterial es una herida que la arteria trae la sangre que viene del corazón. El corazón, como es una bomba, en la sístole, en la compresión, le da presión a esa arteria y la sangre llega donde tiene que llegar. Entonces, digamos, la sangre arterial, ustedes la van a ver que es como un chorro, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan la película Pearl Harbor? Cuando la enfermera, cuando se produce el bombardeo y la enfermera está en la puerta del hospital de campaña y ella va, digamos, haciendo lo que se hace en una catástrofe, que es, digamos, dividiendo a los heridos por gravedad en A, B y C, o 1, 2 y 3, y le llega una persona con una laceración de la carótida. O sea, tenía una esquirla en la carótida, que es una arteria muy importante que está al lado de la laringe, después vamos a hablar de eso. Y esta persona, ¿qué hace? Le pone los dedos, le aprieta la carótida y lo hace ir a cirugía. Bueno, cuando ustedes, es raro que en la vida cotidiana uno vea una herida arterial, pero si es una herida de cierta gravedad, la sangre sale como un chorro. Ahí lo que hay que hacer es básicamente poner los dedos sobre la herida y comprimir la arteria, ¿sí? Y tenerla comprimida, y por supuesto ahí, eso sí, es rarísimo que ocurra a bordo, pero ahí sí hay que llamar, y después vamos a ver la diferencia entre urgencia y emergencia, ¿sí? Entonces, esa es la herida arterial. La herida venosa, que es la que habitualmente vemos, la sangre babea, digamos, se desplaza a nivel de la piel, no sale como un chorro, ¿sí? Con respecto al torniquete, ¿sí? Bueno, si nosotros tenemos una herida arterial, el torniquete también sirve. El torniquete tiene que ser puesto entre la lesión y el corazón, ¿sí? Es decir, si yo tengo una herida en el codo, yo el torniquete lo voy a hacer arriba del codo, ¿sí? Porque la sangre me está yendo del corazón hacia la mano. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces yo tengo que hacerlo antes. Yo tengo que cerrar la canilla antes que vaya
a la laceración, a donde se rompió, se abrió la arteria, ¿correcto? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Bueno, Clarísimo, en gracias. les hago otra recomendación. Tanto la compresión como el torniquete son eficaces, pero es una situación de gravedad, ¿sí? A ver si contesté, ¿eran dos o una pregunta? ¿Contesté las dos? Contestaste las dos, perfecto. 10 puntos. Perfecto, listo. Bueno, la insolación. Esto en realidad se produce porque no llevé protección en la cabeza. Es una alteración producida por excesivo calor sobre la cabeza. ¿Qué me puede dar? Y la verdad que yo lo sufrí una vez estando en Brasil y realmente es una situación de mucha incomodidad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, uno tiene una excitación, el cuerpo está hirviendo, se siente muy acalorado. Ana, avísame que lo que necesite para ayudarte. Yo te aviso. Bueno, uso de gorro, sombrero y mantener la cabeza mojada también. La cabeza mojada ayuda, ¿tá? Porque con el viento hace que el agua que está en contacto con la cabeza se enfríe y entonces pasa calor de la cabeza hacia el agua. ¿Tá? Bueno, ¿qué hacemos si tenemos un insolado? Mucho líquido por boca, compresas frías en cabeza, cuello, axilas e ingles. El cuello es el lugar del cuerpo en que más se pierde calor, ¿sí? Por lo tanto, ustedes vieron que los tenistas tienen como una toalla con hielo y en los cambios de lado se lo ponen en el cuello. Y analgésico, ibuprofeno, paracetamol, cada 6 u 8 horas. En general, no es grave la insolación. Acá vemos una persona tomando agua y el insolado. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cuáles son las cosas que pueden ocurrir a bordo y que hacen peligrar la vida. Esto que les voy a decir ahora no es solo para la navegación o la náutica, sino para la vida. ¿Cómo yo sé cuáles son los 3 órganos que determinan la gravedad de una situación? El cerebro, los pulmones y el corazón. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo evaluamos esos 3 órganos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo evaluamos la gravedad de un nivel de conciencia? ¿Sí? Me interrumpen cuando quieran, no hay problema porque por ahí igual tienen, esto en el apunte se lo hemos dado, así que seguramente si lo pudieron leer, seguramente les ha quedado más o menos claro. Bueno, vamos a ver los niveles de conciencia. Lúcido, como cualquiera de nosotros en este momento. La persona está con los ojos abiertos y responde a lo que se le pregunta. Es la gente normal. Vigil. La persona está despierta pero no presenta respuesta alguna. No contesta, no habla, tiene los ojos abiertos. Eso puede darse, por ejemplo, a una persona que tuvo una afasia, que es una lesión de una afasia de expresión o comprensión, que la persona no puede hablar ni responder, pero que está despierta. Obnubilado. Bueno, el obnubilado es el que está alcoholizado, el borracho. Está lento, tiene lentitud psíquica, disminución de la tensión, está como que se duerme y no se duerme, está embriagado, ¿sí? Es el 3er nivel. Y el 4º nivel es el coma, que tiene los ojos cerrados, no habla, no contesta y no responde al dolor. Cuando ustedes vean que una persona no responde, no contesta y no responde al dolor, algo serio le pasa, ¿correcto?
así le ande bien el corazón y la respiración, pero es una situación en la que hay que actuar, ¿sí? Esto en la calle, en su casa, en cualquier lado, ¿sí? Bueno, entonces ya dijimos cómo evaluamos el nivel de conciencia que nos va a dar la gravedad de una situación. Vamos a ver cómo evaluamos los pulmones, qué parámetros tomamos para evaluar los pulmones. Básicamente, la dificultad para entrar y salir el aire, o sea, lo que uno médicamente se llama disnea y lo que todos llamamos como ahogo. La persona está ahogada, tiene dificultad para entrar el aire o sacarlo. Y el número de respiraciones por minuto, que está entre 20 y 24. Esto es fácil de darse cuenta, porque si nosotros vemos una persona que le falta el aire y que respira más rápido, bueno, ahí algo está pasando. Entonces, como les dije, lo que llamamos disnea, el término común es ahogado, y a su vez se divide en varios grados la disnea o el ahogo. Básicamente son, vamos a poner 3 grados. El tercero es la disnea o el ahogo de reposo. La persona está quieta, ustedes lo sacaron a la persona que estaba ahogándose y la persona está respirando con dificultad y más rápido. Entonces, acá tenemos frecuencia respiratoria aumentada, ¿sí? ¿Está? Muy bien. Frecuencia respiratoria aumentada, disminuida, ¿sí? Y el paro respiratorio, ¿está? Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo evaluamos al corazón. El corazón, volviendo sí. Un minuto al estado de conciencia, me pregunto acá, si una persona se desmaya, sí. ¿Qué podrías hacer para clasificarla en alguno de los estados de conciencia? Para evaluarlo del coma, por ejemplo, ¿no? Que no reacciona a todo. Claro, en realidad puede ser una pérdida de conocimiento pasajera, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está convulsivando, una persona convulsivando en la calle, se cae, empieza a convulsivar y pierde la conciencia. Ahora, en esa situación, cualquier pérdida de la conciencia, ¿sí?, tiene que ver con una conmoción cerebral. O sea, algo pasó en el cerebro que hizo que se perdiera la conciencia, ¿sí? Entonces, ante una situación que una persona tiene un síncope, el síncope es la pérdida de conocimiento que se produce en forma brusca, ¿sí? La persona se cae en la calle, puede ser que a los 30 segundos se recupere, ¿sí? De todas formas es para llamar a el servicio de urgencia. Es porque algo pasó que determinó que esa persona, aunque fugazmente, perdiera el conocimiento, ¿sí? Nos ha pasado en el club, en 2 oportunidades, y bueno, y una de las personas terminó internada unos cuantos días, bueno, porque perdió el conocimiento, fueron segundos, pero perdió el conocimiento. O sea que la pérdida de conocimiento es una situación, digamos, el síntoma de que algo cerebral pasó, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que es la evaluación de si el corazón funciona bien o no. Por un lado es la cantidad de latidos y por otro lado es la regularidad o no de los latidos. El corazón late regularmente, ¿sí? Siempre. Entonces, si nosotros tenemos el corazón que late normalmente, no tenemos una arritmia, ¿sí? Si el corazón late en una, digamos, no regularmente, o sea, ta, 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 sino por ahí late ta, 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 ¿sí? O sea, eso es una arritmia, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, una cosa es la regularidad y otra cosa es la cantidad de latidos. Si está aumentado, taquicardia; si está disminuido, bradicardia. Una persona late entre 60 y 100
veces por minuto. O sea, si late menos de 60, tiene bradicardia, y si late más de 100, tiene taquicardia. Si tiene ausencia de pulso, está en paro cardíaco. ¿Está? Muy bien. Bueno, con estos 3 parámetros nosotros evaluamos la gravedad de una persona. Entonces, nivel de conciencia, cómo funcionan los pulmones y cómo funciona el corazón. Bueno, ahora vamos a ver las cosas que ocurren en navegación que son serias y pueden determinar que una persona pierda la vida. Gato ya les nombró el sábado pasado cómo hacer para que una persona no se caiga al agua, y lo difícil que es sacar a una persona del agua. Lo difícil que es, lamentablemente, es muy difícil. En general, en el Río de la Plata tenemos la desgracia de una persona por año en general, o una persona corriendo regata, o en un barco, o un chico que cuando hay mucha bajante empieza a caminar por el río y no sabe que el agua sube, y el chico no sabe navegar y se ahoga, y no sabe nadar y se ahoga. Así que bueno, es una cosa que ocurre bastante frecuentemente. Hay 500.000 personas que mueren por año por ahogamiento, básicamente muchos chicos. ¿Qué es el ahogamiento? El ahogamiento es la dificultad respiratoria como consecuencia de la sumersión o inmersión en un líquido. ¿Cuál es la diferencia entre sumersión e inmersión? La sumersión es cuando un objeto está en un medio líquido pero no totalmente sumergido. Y la inmersión es cuando uno está totalmente sumergido. ¿Y qué es el ahogamiento? Es la asfixia por inmersión, ¿sí? Porque hay ahogamiento seco, ¿sí? ¿Está? Que es cuando un estrangulamiento, o algo que se llama ahogamiento por inmersión, que es cuando una persona se tira de un trampolín muy alto y cae al agua de cabeza, se produce un espasmo de la laringe, que hace que la persona tenga una asfixia, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, la asfixia es cuando una persona no puede respirar porque tiene un objeto en la vía respiratoria. Ese objeto puede ser una cosa, un pedazo de comida, o puede ser agua. ¿Está? Bueno, ¿cómo vamos a saber en qué etapa del ahogamiento estamos? ¿Sí? Muy bien. Primera etapa. La persona tose, tiene un esputo, una flema rosada, está lúcido y está excitado. ¿Y por qué, digamos, tose? Porque básicamente lo que uno hace cuando cae al agua y se está ahogando es, uno es escupir el agua y otra es tragarla. Y la tercera etapa, lo tercero que hace es tratar de no respirar. Eso lo puede tolerar muy brevemente. Y a partir de ahí empieza a abrir la boca, a respirar y a tragar agua, pero no solo traga agua en el estómago, sino que va al árbol respiratorio. Irrita, esto produce tos con esputo, un esputo rosado por pequeñas, ruptura de capilares a nivel de la vía respiratoria. La persona está lúcida, está consciente, como dijimos, y en general está excitado, está nervioso. Primera etapa. Segunda etapa. Tose menos, está obnubilado. Ya dijimos cómo es el obnubilado. Está embriagado. Tiene la voz gangosa. ¿Sí? Puede estar pálido o azulado. ¿Sí? Y puede tener bradicardia, o sea, el corazón latir menos. Muy bien. Tercera etapa. No tose. No tose, sigue
obnubilado, está como medio dormido y medio despierto, puede estar pálido, puede estar azulado y no respira. Apnea. El corazón late, pero él no respira. Ahí lo que hay que hacer es respiración asistida y necesita internación. ¿Vamos bien? Primera etapa y segunda etapa no necesita internación. ¿Sí? ¿Está? Tercera y cuarta, la tercera ya dijimos que necesita internación, y la cuarta no tose, está en coma, yo lo quiero despertar y no se despierta, le trato de infligir dolor y no se queja, puede estar muy pálido, muy azulado, y le tomo el pulso y no tiene pulso. RCP e internación urgente. Bueno, acá pasamos hipotermia. Antes de pasar hipotermia, les quiero decir que ¿cómo prevengo el ahogamiento? Con lo que dijo Gato básicamente eso ha pasado. Salvavidas, ya les nombró él los diferentes tipos de salvavidas, el arnés y la línea de vida, o muchas veces uno no puede estar sujeto a la línea de vida, como él también se los dijo, y yo me voy agarrando de los diferentes, digamos, lugares que tengo fijos en el barco. ¿Tá? O sea, con esas tres medidas de prevención no hay posibilidad de que una persona se ahogue. Muy bien. Pasemos a hipotermia. ¿Qué es la hipotermia? Nosotros habitualmente, nuestra temperatura puede ir entre 35 y 35 y medio, 37, hasta 35 no es hipotermia. Por debajo de 35 es hipotermia. Como lo dice en el apunte, es muy difícil tomarle la temperatura a una persona para decir que está en hipotermia, porque eso se hace se pone un catéter en el esófago, porque hay que tomar la temperatura interna, no externa. Si yo saco una persona que se cayó al agua y estuvo media hora en el agua, yo le pongo un termómetro y el termómetro me va a marcar 15 grados, porque la piel la tiene fría. Pero ¿qué pasa? El organismo sabiamente hace que la sangre vaya a los órganos que nos protegen, que son el cerebro, los pulmones, el corazón, los riñones. Entonces va a estar muy frío. Entonces nosotros tenemos que tener ciertos parámetros clínicos de cosas que nosotros vemos para saber si la persona está con una hipotermia leve, moderada o grave. ¿Cómo sabemos si tiene una hipotermia leve? Porque básicamente tirita, está lúcido, o sea, está como nosotros, y está excitado, porque estuvo en el agua, porque tuvo frío, pero básicamente tirita. Hay una sustancia que se llaman tiritonas, que sabiamente el organismo produce, ¿para qué? Para movilizar los músculos y generar calor. Básicamente el movimiento muscular genera calor, y lo que nosotros necesitamos es calor. Entonces, si la persona tirita, está lúcido, está excitado, no tenemos ningún problema. ¿Qué hacemos? Retiramos la ropa húmeda, secamos el cuerpo, lo vestimos con ropa seca, lo tapamos, y acá viene también una de las cosas que se dice. Bueno, le doy café, le doy whisky, le doy vino, le doy galletitas, ¿qué le doy? Yo le tengo que aportar energía. ¿Cómo se aporta la energía? Con alimentos. ¿Con qué alimentos? Con los hidratos de carbono. Básicamente son los dulces, que son los, digamos, que son los alimentos que más rápidamente se absorben, mucho más rápido que una grasa, por ejemplo. Entonces, no le doy chocolate que tiene grasa, leche, una cierta cantidad de cosas que son de digestión más lenta. Le doy caramelos, le doy azúcar, ¿sí? ¿Tá? Eso le va a generar calor, ¿correcto? El alcohol le puede dar
una sensación de bienestar. Le puede producir vasodilatación periférica, o sea, en la piel. Los homeless en Nueva York, durante el invierno, habitualmente se ponen a dormir sobre las salidas de calor del subte. ¿Por qué? Porque el homeless el alcohólico es un desnutrido crónico. No tiene reserva de energía, porque como el alcohol no es un alimento, no produce energía, produce vasodilatación. Entonces, mientras el alcoholista esté tomando, se va a sentir con calor, pero en general el alcoholista en la calle muere por hipotermia, porque no tiene energía en el hígado, básicamente acumulada por los hidratos de carbono. ¿Sí? Bueno, entonces, le doy whisky al que tiene hipotermia, le va a causar una sensación de bienestar si es que le gusta, le puedo dar café, ¿sí? Una cosa es la sensación de bienestar que le va a dar y otra cosa es lo bien que le va a hacer. Bueno, hipotermia moderada, entre 32 y 28 grados. No tirita, está obnubilado, tiembla, pero no tirita, que es diferente el temblor a el tiritar, ¿sí? No coordina, quiere agarrar algo y la mano se le va para otro lado y puede tener rigidez muscular, ¿sí? Todos vimos la película del Titanic, cuando se produce el hundimiento del Titanic, ellos se tiran al agua, y ahí él cuando se encuentra con su novia y se agarra de una, creo que era una puerta, una tabla, una cosa así, ustedes ven que despacito él va perdiendo el nivel de conciencia, se va durmiendo, se va poniendo pálido con los labios azules y después, ¿qué pasa? Después se deja, digamos, no se agarra y se deja hundir. Entonces, hipotermia moderada, de 28 a 32 grados, le hago lo mismo, retiro la ropa, lo trato de tapar, solo si su estado de conciencia lo permite, le doy algo para comer, si no, no. Y si hay necesita internación con urgencia. Es muy difícil levantarle la temperatura a una persona y hay algo que se llama shock por hipotermia. No se puede levantar a un internado un grado por hora, no más se puede levantar porque hay un lío metabólico digamos, muy complicada, ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Hola, sí, te escuchamos. Perfecto. Sí, te escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Hipotermia grave, menos de 28 grados, la persona está inconsciente, no respira y no late. Una situación de extrema gravedad, RCP, internación urgente. Le voy a hacer una aclaración con respecto a la hipotermia. Ha habido chicos que han estado 15 minutos abajo del agua. Hubo un caso hace muchos años que se cayó un chico entre el Table Estacado y el restaurante flotante que está aquí, es donde está en general la fragata. Bueno, entre el Table Estacado y el restaurante, un chico se cae al agua, se hunde, lo sacan los buzos de prefectura, los buzos de prefectura están en Dársena F, hasta que se dio el llamado, hasta que los buzos se tiraron y tuvieron que, digamos, tratar de ubicarlo al tacto, porque ahí no se ve absolutamente nada. El chico estuvo 15 minutos debajo del agua y se salvó. ¿Por qué se salvó? Porque hay toda una serie de procesos, digamos, internos que hacen que si una persona se cae al agua
y tiene hipotermia, ¿sí? Y tiene hipotermia no extrema, en los chicos eso, digamos, favorece la vida. Es decir, un chico que se está ahogando, ¿sí? Que se está ahogando. Y tiene hipotermia, muchas veces la hipotermia le produce mayor capacidad de recuperación. Bueno, muy bien. En este cuadro, que gentilmente nos cedió una empresa de rescate marítimo de Barcelona, acá ustedes ven, yo me tomé el trabajo en el mes de junio, julio, con una temperatura de 9 grados atmosférica, 11 grados la temperatura en San Fernando. Y la semana pasada, con 11 grados, la temperatura del agua en San Fernando, 13 grados. Fíjense ustedes acá, en digamos, en este gráfico. Por un lado, al lado derecho, muerte por hipotermia, poco probable, ¿sí? Personas que pierden el calor rápidamente, y personas que pierden el calor del cuerpo lentamente y muerte por hipotermia muy probable. Bueno, acá básicamente, fíjense que si la temperatura está entre 0 y 5 grados, y realmente hay bastante posibilidad que si uno está entre 0 y 10 grados, una hora, básicamente hay mucha posibilidad de muerte, ¿sí? Por arriba de los 15 grados, fíjense cómo yo tengo que estar 3 horas para morirme. Por arriba de 20 puedo estar 6 horas. A su vez, esto que tiene que ver con las personas que pierden el calor más rápido que otras, tienen que ver básicamente con la cantidad de grasa que las personas tienen. Pero la realidad que a 5 grados de temperatura del agua, básicamente todas las personas en 2 horas están muertas. ¿Alguna pregunta de esto? Todo bien por ahora. Muy bien. Bueno, traumatismos. Básicamente los traumatismos que puede haber a bordo son traumatismo de cráneo por la trabuchada. Entonces vamos a ver un poco esto y después vamos a ver la fractura de clavícula. Por supuesto que cuando hablamos de hipotermia, lo mismo que dijo Gato, o sea, las medidas de prevención, que ya las repetimos hasta el cansancio, ¿sí? O sea, salvavidas, línea de vida y arnés. Traumatismo del cráneo por trabuchada. ¿Cómo hacemos la prevención? Y estamos atentos mientras navegamos, básicamente en popa redonda y o con olas perpendiculares al casco que habitualmente hacen que la botavara se levante y que tengamos más posibilidad de que la mayor trabuche. Entonces, y si tenemos que hacer la trabuchada, anticipar la trabuchada. Bueno, el traumatismo de cráneo por la trabuchada es por golpe de la botavara, básicamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver un traumatismo del cráneo, los 4 grados, ¿sí? El primer grado es leve, la persona está lúcida, dolorido, le duele la cabeza, puede tener una herida en cuero cabelludo o no, acuérdense que las heridas pueden ser cortantes o contusas, puede tener una herida contusa, un chichón, o puede tener una herida cortante, o puede ser contuso cortante también, o sea, las dos. Como dijimos, si tiene una herida en cuero cabelludo menor de 10 centímetros, cuyo sangrado no pase de los 2 minutos y que sea limpia, haremos afrontamiento. Acá se usa pelo, el afrontamiento de pelo, digamos. No lo explico ahora porque, bueno, si no, se nos va mucho el tiempo de exposición. Más hielo.
Las demás heridas serán atendidas por profesional médico, como dijimos. Traumatismo moderado. Se golpeó con la botavara, todos puede tener náuseas, vómitos, puede tener convulsiones, y tiene una herida en cuero cabelludo o no. Básicamente, en general, dolor, náuseas, vómitos y convulsiones. Severo, traumatismo severo. Coma, o sea, no tiene conciencia, late o respira, o las dos cosas, y tiene una herida en cuero cabelludo o no, pero perdió la conciencia. ¿Sí? ¿Qué hacemos en el moderado y el severo? Bueno, en el primero damos analgésicos, en el segundo y el tercero, de acuerdo al nivel de conciencia podemos dar, en el tercero no porque va a estar en coma, pero en el segundo podemos dar algún analgésico. Hay que poner el tripulante de costado para evitar la aspiración del vómito, no boca arriba. Hielo en el lugar del golpe para evitar el hematoma. Y derivación a centro asistencial. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un traumatismo grave? Que la persona, además de estar en coma, o sea, no tener conciencia, no le late el corazón ni respira. Olvídense de que tenga herida en cuero cabelludo, no, eso es lo de menos. Bueno, ahí hay que hacer RCP y derivación al centro asistencial. Cuando yo digo hay que hacer ese RCP, es que el RCP tiene que ser hecho a bordo y a su vez derivado de un centro asistencial. Fractura de clavícula. Se produce porque cuando yo bajo hacia la cabina, en realidad me patino un escalón y caigo con el hombro, y ahí se produce la fractura de clavícula. ¿Cómo me doy cuenta si tengo una fractura de clavícula? Bueno, acá la foto lo dice. Recorriendo la clavícula, que es un hueso que une el esternón con el hombro, siento un resalto, un bulto, y además me duele, ¿sí? ¿Qué tiene la persona que se fracturó la clavícula? Tiene el brazo recogido, pegado al cuerpo, siente mucho dolor. Al recorrer yo la clavícula con las manos, en el lugar de la fractura se siente un resalto que se palpa como un bulto, que puede hacer ruido o no, o sea, crujir o no. ¿Qué hago? Bueno, hay que inmovilizarlo, ahora vamos a ver, con un cabestillo o vendaje en 8, analgésicos y derivación a centro asistencial. Acá vemos el cabestrillo, que en realidad se puede hacer, el cabestrillo se puede hacer con una sábana, con una bolsa de una vela, igual que el vendaje en 8. Fíjense como el vendaje en 8, lo que trata de hacer, fíjense que yo paso la sábana o la venda por debajo de los dos brazos, ¿sí? Y el nudo lo hago atrás, ¿sí? En la espalda. Y trato, ahí en la figura 6 se ve, y trato de que los hombros se tiren para atrás. ¿Para qué? Para separar un poquito, para elongar la clavícula y que la persona no tenga dolor. Le doy analgésicos y bueno, esto es para un centro de derivación, ¿sí? Bueno, hasta ahora vimos qué es lo que puede pasar a bordo, ¿sí? ¿Qué acciones de prevención realizamos para que no pasen? Como ya nombramos al principio qué es la prevención secundaria, nosotros ahora vamos a tener que hacer algo, porque el hecho ya se produjo, el hecho traumático se produjo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es retardar o hacer que no avance, el problema que tenemos. ¿Tá? Y como dijimos, la hipotermia, el ahogamiento, el traumatismo del cráneo ponen en riesgo nuestra vida.
Bueno, acá hay algo que habitualmente no se hace, que es lo siguiente, que esto es clave como para la prevención secundaria, porque cuando una persona se cae al agua, cuando una persona tiene hipotermia, cuando una persona hay que hacerle RCP o cuando está ahogada, todos corren y nadie sabe el rol que tiene que cumplir. Esto, por favor, es importantísimo. Cuando uno emprende una navegación, que aún siendo una navegación costera, los accidentes y el riesgo está, pero con una navegación más larga, uno tiene que asignar los roles de acuerdo a las capacidades, habilidades, conocimientos de cada persona que está a bordo. Básicamente, cuando ocurre un hecho que hace peligrar la vida de una persona, tiene que hacerse lo siguiente. El barco tiene que seguir navegando, o sea, tiene que haber un tripulante al timón, que habitualmente es el capitán del barco. Tiene que haber uno o dos encargados de seguir haciendo toda la maniobra, ya sea que el barco va a virar, va a trabuchar, tienen que encargarse de toda la maniobra y de las señales de socorro. Un tripulante que está a cargo del pedido de ayuda radial, que es el que va a tomar la radio, después vamos a ver qué dice, y los encargados de la asistencia del accidentado. El más capacitado coordinará las acciones del resto. Es decir, se cae una persona al agua, nosotros tuvimos la suerte de rescatarlo, ya cuando la persona la rescatamos, ¿sí? Ya la tripulación debe ser ordenada de esta forma para que la cosa no se complique y que la prevención secundaria haga que nosotros retrasemos que esta situación traumática se agudice. Esto se hace antes de emprender la navegación, asignar los roles. Bueno, vamos a ver, me pareció interesante poner la diferencia entre urgencia y emergencia. Ustedes seguramente en algunas prepagas, en sus tarjetas, en sus carnet, tienen un número de urgencia y otro de emergencia. ¿Cuál es la diferencia? Urgencia, situación en la que no hay peligro, en la que hay peligro para la persona, ¿sí? La persona está en peligro, ¿sí? Se requiere de una atención temprana, tiene una evolución lenta, no requiere de atención por el personal especializado, no hay peligro inminente de vida y la atención debe ser en un plazo menor a 3 horas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, una fractura de clavícula requiere una atención temprana. No puede estar 3 días con la fractura, porque va a tener dolor, porque la fractura se va a empezar por ahí va a haber más desplazamiento. Requiere una atención, pero no hay, digamos, esto puede demorarse una cantidad de tiempo, ¿sí? No requiere atención personal especializado. Un fracturado de clavícula en realidad puede, si uno llega a puerto, puede ser trasladado por una persona que no sea médico, porque ahí no hay peligro de vida, ¿correcto? Pero la emergencia es una situación crítica donde se requiere no atención temprana, se requiere acción inmediata, tiene una evolución rápida, requiere atención por personal especializado. Una emergencia no puede ir, no puede ir el chofer a llevarlo al hospital, no, tiene que ir un médico, en general un médico. Peligro inminente de vida y atención en un plazo menor a 1 hora. O sea, un ahogado en tercera o cuarta etapa, o una persona que tuvo hipotermia. Muy bien. Bueno, a ver, dijimos que la persona la rescatamos, una persona en el timón, 1 o 2 personas con todo el tema de las velas, del trimado y demás, y de las señales de socorro, otra persona atendiendo al traumatizado y otra persona con la comunicación radial. Hay 2 tipos de comunicación, una es pam, 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 y la otra es mayday, mayday. Ahora vamos a ver la diferencia entre una y otra.
Pam, pam, pam es una urgencia a bordo. Ya dijimos la diferencia entre urgencia y emergencia. Sin peligro inmediato para la vida de nadie, ni para la propia embarcación. Por supuesto, siempre por canal 16, que es canal de emergencia. Muy bien. ¿Qué es lo que yo digo? Yo digo, pam, 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 a todas las estaciones en escucha. Aquí, velero, cualquiera, el que más. María, María, en posición tal, o sea, phi omega. Describir con precisión la naturaleza de la urgencia. Estamos con una persona que con pérdida de conocimiento, con paro cardiorrespiratorio, con médico a bordo, sin médico a bordo. Requerimos asistencia inmediata. Prefectura les va a preguntar varias cosas. Puede que lo interrogue cómo está la persona, le va a volver a repetir el fenómeno, tal vez es una situación crítica, porque estas cosas ocurren cuando hay un pampero, una situación crítica que todo el mundo está desesperado en el río, pero les va a decir, bueno, color del casco, número de vela y demás, para poder identificarlo más rápidamente. ¿Sí? Muy bien. Acá, si yo digo Mayday, 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 evidentemente esto es una emergencia a bordo. Hay un peligro inminente para la vida o para la viabilidad de la propia embarcación. En este caso estamos hablando de la vida. Nuevamente, lo mismo, pero en vez de pam, 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 Mayday, Mayday, Mayday. Acá estamos en una situación, o el VHF. En general, cuando uno navega con gente inexperta, bueno, alguno tiene que saber manejar el VHF porque es crucial, ¿no? Si nosotros, en realidad, queremos dar aviso a una estación específica, nosotros podemos decir, Mayday, 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 Lima 5 Juli, adelante, por favor. O sea, le estamos diciendo a Prefectura San Isidro que nos conteste, o Prefectura de Olivos, Lima 5 Indio, o Control Colonia, ¿correcto? Ya nosotros por la cercanía estamos llamando a alguien en especial. Bueno, muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ale, venimos perfecto, pero vamos a hacer una cosita, si te parece. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte acá, okay, y a programar, seguirla el sábado que viene, bueno, por ahí un poquito más temprano, porque quedan dos temas importantes y también, digamos, como para no alargarlo mucho más, por el tiempo que venimos llevando. ¿Te parece? Bien, bien, sí, porque lo que viene también es medio largo, así que no hay problema. Dale. Sí, aparte requiere de mucha atención, de buena atención. Sí, requiere, porque son muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, me parece bárbaro. Bien, ¿hay alguna consulta que le quieran hacer al doctor? Acá te tiro una pregunta que tengo, que es para el tema de fracturas de costillas por caída, es bastante común. ¿Qué recomendás? Sí. Bien, bueno, nosotros tuvimos hace unos cuantos años un fracturado en una virada, creo que se fue contra la Vinet, y fue un hombre de mucho peso, que no estaba bien agarrado adentro del barco, y se fracturó dos costillas, estuvo internado, yo lo fui a ver. Bueno, básicamente esto es así. Las costillas son el recubrimiento de los pulmones en el tórax. Las fracturas de costilla pueden ser una fractura total o parcial y desplazarse o no. Pero ¿qué pasa? La costilla, al fracturarse, puede hacer una solución de continuidad en la pleura, que es la membrana que recubre los pulmones. ¿Y qué hace eso? Eso produce un neumotórax. Así rápidamente, porque hay poco tiempo, los pulmones están sostenidos por dos pleuras que tienen, digamos, que están al vacío, ¿sí? Si yo lacero una de las pleuras, ¿sí?, se va a llenar de aire. ¿Y qué va a hacer? Que el pulmón se contraiga.
y queda inutilizado. Este hombre, ¿por qué se internó? Porque tenía un neumotórax, o sea, tenía aire en la pleura y eso colapsa el pulmón. Ustedes seguramente han visto a alguna persona que después se hace un drenaje bajo agua para que drene el aire. Básicamente, en un traumatismo de costilla, hay que ver si no hay un neumotórax o no. O sea, sí o sí hay que hacer una radiografía de tórax. O sea, si la persona no, supónganse que este fue en un cruce de instrucción esta persona y llegó perfectamente a Colonia y después fue al hospital. En general no es una situación que, digamos, que sea de urgencia, salvo que sea una fractura con la laceración de la pleura y que la persona empiece a una de las cosas que dijimos que marca la gravedad, que es a que tenga un problema respiratorio. Si la persona empieza a ahogarse, ahí sí rápidamente hay que pedir auxilio. Les cuento la última anécdota. Hace un par de meses, un chico en vuelo de aerolíneas empezó a ahogarse, había 2 médicos a bordo, el avión bajó creo que en Colombia, creo que iba a Miami, bajó en Colombia y el chico tuvo que ser hospitalizado, tenía un neumotórax y tuvo que ser drenado. O sea, es una situación de urgencia que no siempre se produce. O sea, traumatismo y fractura de costilla, si la persona sigue respirando bien, analgésicos y cuando se llega al puerto se hace una radiografía. Perfecto, gracias Ale. Sí, hay 2 preguntitas más. Una, en una situación, digamos, que no sea de verano, ¿Sí? teniendo en cuenta la temperatura del agua del río, ¿cuánto Sí. tiempo durás hasta que la hipotermia te gana, digamos? Mira, también me tomé el trabajo de tomar la temperatura en San Fernando en el mes de enero. Con 28 grados de temperatura ambiental, hay 23 grados en el río. Por lo tanto, realmente, si vemos el gráfico que tienen en el material que se les pasó, prácticamente con esa temperatura es poco probable la hipotermia. Es poco probable la hipotermia. Muy poco probable. Tiene que Buenísimo. muchísimas horas y tiene que estar con una situación de salud delicada, pero la verdad que con esa temperatura no hay posibilidades. Recuerden que la tierra se calienta y se enfría más rápido que el agua, ¿eh? O sea, a uno le ha pasado muchas veces, a mí me ha pasado que ese día que tomé la temperatura, que pude tener acceso a la temperatura del agua, rápidamente bajó la temperatura atmosférica porque entró un frente frío y resulta que estaba más caliente el agua que la atmósfera, digamos. O sea, pero bueno, con esa temperatura no hay hipotermia. Y otra cosa más, el paso de calor en un medio acuoso es 32 veces más rápida y contundente que en el aire. Es decir, ¿por qué no hay hipotermia navegando en invierno con 5 grados? Puede haber hipotermia, pero tiene que ser leve, porque el traspaso de energía calórica de la persona al agua es 32 veces mayor que en el aire. Bien, Ale, buenísimo. Y la última, bueno, hay 2 consultas más. Vos dijiste hace un rato del PAN-PAN y el Mayday, y diste como ejemplo del PAN-PAN un paro cardiorrespiratorio. ¿Eso no sería un Mayday en realidad? Perdón, sí, me confundí, es Mayday, sí. El PAN-PAN es para una fractura de clavícula, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Y la última que me pasan acá es si para evitar la hipotermia es más conveniente mantenerse en movimiento o quedarse quieto. Sí, bueno, otra anécdota. Hace ya unos cuantos años cae una avioneta ahí enfrente a Costa Salguero. Creo que era invierno. De los 4 tripulantes, uno solo se salvó, que fue el que sabía nadar y que rápidamente, en vez de flotar y esperar el auxilio, nadó porque sabía que se iba a morir de hipotermia. O sea, hay que
hay que moverse lo más que se pueda para generar calor. ¿Qué es lo que producen las tiritonas? Por eso uno tirita. Hay que moverse. Si uno se queda quieto, se enfría más rápidamente. Buenísimo, Ale, buenísimo. Bueno, entonces vamos a quedar para prepararnos para una clase más, para seguir con los temas que faltan. Y Dale. les pido a todos 5 minutos más que Claudio Pontecha nos va a charlar un segundito sobre cómo nos vamos a manejar con la parte de navegación y los trabajos prácticos y quiere comentarles algo. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me confirman si escuchan? Fuerte y claro. Perfecto. Fuerte y claro, bueno, me alegro. Vamos a arrancar a partir de la clase que viene, cuando Ale termine con sus temas, con los temas de navegación. Y vamos a demandar de ustedes, digamos, hasta ahora les hemos pedido que estudien, que lean, ahora les vamos a pedir que estudien, que lean y que hagan. Hay una serie de ejercicios que son muchos y muy variados para complementar las clases teóricas. Los vamos a poner disponibles, por lo menos los primeros 2 ya esta semana, supongo que antes del miércoles, para que los puedan hacer. Son muy básicos, pero son operaciones con ángulos que todo el mundo va a poder resolver. Y después nos vamos a manejar siempre a través de la plataforma de Classroom para enviar los trabajos prácticos, recibirlos y dar las devoluciones. Lo que les pido y lo que les va a hacer falta, no para el sábado que viene, pero sí probablemente para el siguiente y de ahí en adelante, es una carta náutica. La H118 es la que vamos a utilizar mayormente. Sirve el Atlas del Río de la Plata. Sirve también si tienen cartas electrónicas y las saben manejar. También sirven. Pero bueno, nada, lo que les quiero contar sí es que vamos a tener que trabajar un montón con lo que tiene que ver con la parte de navegación. Ahí veo que Roberto Barsi ya está desplegando su H118. Muy bien, 10, felicitado Roberto, se ganó la medalla del alumno del día. Así que, bueno, mientras tenga la zona en la que navegamos, por acá por el Río de la Plata, Colonia y demás, se van a poder hacer los ejercicios. Sí. El que se acuerda cómo, que si puede actualizarla, mejor. Bienvenida Mónica, que está tomando la palabra en este momento. Ella es Mónica Mijic, con quien tenemos a cargo todos los temas de navegación. Y estaremos interactuando entre todos, entiendo que a partir del sábado que viene. ¿Sí? Bueno, eso por mí nada más. Los vamos a tratar de sacudir bastante, así que no se asusten, viene una sudestada, más o menos de 20 nudos, ¿sí? Y de jeta. A trabajar. Nada, van a tener todas las oportunidades de consultar, de revisar, de hacer, de devolver, de corregir y hasta que aprendamos, ¿sí? Bueno, por mí está ok. Si alguno tiene alguna pregunta de este tema, le pido que abra el micrófono y la haga. Si no, seguimos el sábado que viene en el horario que disponga la dirección de la escuela. Gracias, Alejandro. Gracias a todos, gracias. Chao a todos. Muy bueno, Gracias, muy bueno. Hasta luego. Muy bueno. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao.